Esta es la historia de unos jóvenes que nunca han corrido en su vida, pero se verán envueltos en la carrera de relevos más prestigiosa de Japón. En medio de una noche oscura y silenciosa, un chico corre sin detenerse, el eco de sus pisadas resonando en el vacío. Tras él, una voz desesperada clama por ayuda. ¡Alto! ¡Detengan a ese ladrón! Pero el chico es ágil y veloz, alejándose cada vez más. De repente, un joven en bicicleta lo alcanza con una sonrisa en el rostro y le pregunta: ¿te gusta correr? Perplejo, el ladrón no entiende bien la situación. Más tarde, el joven lleva al ladrón hasta su casa universitaria y empieza a presentar a cada uno de los huéspedes. Primero, conocen al perrito Nira, luego, aparecen los hermanos Yo, el mayor Yotaro y el menor Yojiro, también llamados Yote y Yoji, quienes le saludan con amabilidad. Después está Takashi Sugiyama, o Shindo para los amigos. Él está en el tercer año de comercio, es un chico tranquilo y amigable. Continuando con las presentaciones, está Yohei Sakaguchi, él está en el cuarto año de sociología, autoproclamado rey de los concursos de preguntas, y por esto lo llaman King. Luego está Akane Kashiwazaki, apodado Príncipe, él está en el segundo año de literatura, es un fanático del manga que protege celosamente sus ejemplares. Este advierte al nuevo invitado que no toque ninguno de sus tesoros, pues están perfectamente alineados, y no se hace responsable de lo que pueda suceder. A continuación aparece Akihiro Hirata, está en el tercer año de ciencia e ingeniería, es conocido como Nico Senpai por ser el mayor. Cuando lo conoció iba un año adelantado, ahora va un año detrás. Yukihiko Iwakura, apodado Yuki, entra en escena, molesto por el humo de tabaco que Nico deja en su habitación. Este está en la carrera de abogacía, el cual ingresó en el primer intento, dicho sea de paso. También está el casero, Tasaki. Finalmente conocen a Musa Kamara, un estudiante extranjero el cual se presenta cordialmente. Una vez finalizadas las presentaciones, el chico intenta relajarse con un baño, pero es interrumpido por el joven anfitrión. Le pide que le avise cuando termine desde su habitación y que se tome todo el tiempo que necesite. Mientras el chico está sumergido en la bañera, se siente abrumado por todo lo que está sucediendo a su alrededor, aún tratando de entender la situación. En ese momento, el joven anfitrión tiene una conversación con Tasaki, el casero mayor de la casa. Curioso, Tasaki pregunta de dónde ha sacado a ese muchacho. El joven responde: su nombre es Kakeru Kurahara y es de primer año. El apellido resuena en la memoria del casero y de repente el joven afirma con determinación: entrenador, ahora somos 10. Ante esto, Tasaki acepta con una leve sonrisa resignada y deja todo en manos del joven anfitrión. En la cena, todos se reúnen en el amplio cuarto de los gemelos, el espacio más grande de la casa. Kakeru está pensativo, mientras Yuki le ofrece comida, recordándole que es su fiesta de bienvenida. Shindo y Musa intentan entablar conversación con él. De repente, todos lanzan confeti y celebran la llegada del 10º huésped con un estruendoso brindis. Las risas llenan la habitación, mientras todos empiezan a beber y charlar animadamente. Príncipe aprovecha a recomendar algunos mangas, que según él, cambiarán la vida de cualquiera. King, con seriedad, comenta que está en búsqueda de un traje porque tiene planeado presentarse a un trabajo próximamente. Nico Senpai, en cambio, se dirige a Kakeru con curiosidad y le pregunta dónde conoció a Haiji. Kakeru responde con simpleza que se encontraron en la calle. Yuki interviene, aliviado, mencionando que Kakeru es el 10º hombre que Haiji estaba esperando con ansias, admitiendo su preocupación inicial por quién sería la 10ª persona, pero expresando alivio al ver que es alguien decente. Los gemelos, un poco ebrios y en tono juguetón, piden no ser excluidos de la conversación. Así, la tranquila bienvenida continúa con cada uno haciendo lo que más le gusta: beber, comer y disfrutar de la compañía. Kakeru, por su parte, sigue en cierto estado de shock, procesando todo lo que está viviendo en ese momento, pero de pronto, la calma se ve interrumpida por Haiji, quien hace estallar su cañón de confeti y toma la atención de todos. Sé que se están divirtiendo, pero tengo algo que decirles, anuncia. Nico y Yuki, entre risas, sugieren que tal vez se trata de una novia nueva, pero Haiji niega esto. Ahora que Kakeru se ha mudado, finalmente somos 10 personas. Kakeru lo interrumpe, mencionando que aún no ha decidido si se quedará definitivamente. Nico y Yuki aprovechan para recordar cómo Haiji ha estado insistiendo desde la llegada de los gemelos que necesitaba a alguien más, repitiendo constantemente: uno más, solo uno más. Musa felicita a Haiji por alcanzar su objetivo, imaginando lo feliz que debe estar. Haiji, en tono reflexivo, agrega: a veces pensar en lo que quieres no es suficiente, debes decirlo en voz alta, debes moldear tu destino con tus propias manos. Sus palabras resuenan en la habitación, recordándoles a todos la importancia de perseguir sus sueños y tomar acción para alcanzarlos. Los demás, pensando que Haiji ya había logrado su objetivo de reunir a 10 personas, prefieren seguir celebrando y bebiendo en lugar de escuchar a más discursos. Incluso sugieren la idea de ir de viaje, lo cual entusiasma a Nico Senpai, quien pregunta animadamente: ¿a dónde podríamos ir entonces? Haiji responde con una propuesta inesperada: conozco el lugar perfecto, Hakone. La habitación queda en silencio,
silencio, con todos mirándolo confundidos. Sin embargo, después de considerarlo un momento, empiezan a ver las ventajas: aguas termales y fácil acceso. Yuki confirma que es una buena opción y comienza a buscar opciones de transporte, ya sea tren o alquilar un auto, pero Haji interviene de nuevo y dice: nada de vehículos, usaremos nuestras piernas. Esto deja a todos aún más perplejos y en silencio. Haji continúa, inspirado y decidido: chicos, apuntemos juntos a la cima, corramos juntos en el Hakone Ekiden. La propuesta de Haji no solo sorprende, sino que despierta una mezcla de confusión y curiosidad entre sus compañeros de casa. En un flashback que nos lleva unas horas atrás, vemos a Haji conversando con un señor en un baño público. El hombre pregunta si Haji ha encontrado ya al último integrante que le falta en Chikusei. Haji responde que aún no lo ha encontrado. El hombre le advierte que esta es su primera y última oportunidad, pero está seguro de que Haji lo logrará. Después de la conversación, Haji sale del lugar algo desanimado, repitiendo para sí mismo las palabras de siempre: solo uno más, solo uno más. En ese momento, Kakeru, como si se tratara de un destello, pasa corriendo junto a él, seguido de cerca por un chico que le suplica que se detenga, indicando que Kakeru estaba robando algo. Haji, sorprendido pero con una sonrisa en el rostro, monta rápidamente en su bicicleta y va tras él. En Kakeru ve su última esperanza, el 10º miembro que necesita para cumplir su sueño. Cuando alcanza a Kakeru, le pregunta si le gusta correr. Kakeru, confundido, se detiene y lo mira. Haji le dice que no deje de correr y que quiere hablar un rato con él. Más tarde, Haji invita a Kakeru a tomar algo y le pregunta por qué estaba robando. Kakeru, incómodo, no responde y trata de irse, pero Haji lo detiene y le asegura que no llamará a la policía, solo quiere conocerlo un poco más. Haji se presenta primero como Haiji Kiyose, estudiante de 4º año de literatura en la Universidad de Kansei, y le pregunta a Kakeru quién es él. Kakeru, a regañadientes, responde que se llama Kakeru Kurahara. Haji pregunta si su casa está cerca y Kakeru menciona que se está quedando en Kansei. La emoción de Haji crece al escuchar esto y le pregunta en qué facultad está estudiando en Kansei. Kakeru, claramente incómodo con la situación, menciona que está en la facultad de sociología. Haji se da cuenta de que Kakeru está pasando apuros económicos y Kakeru admite que ha perdido toda su mesada apostando. Sin dudarlo, Haji le ofrece a Kakeru quedarse en su casa, explicándole que tienen un cuarto disponible en el condominio. Kakeru dice que no tiene dinero para vivir ahí, pero Haji firmemente le responde: pagarás cuando puedas, confía en mí, haré que resulte. Pero antes de eso, tendrán que ir al minimercado para que Kakeru pueda disculparse por lo que robó. Más tarde, finalmente llegan al condominio Chikusei, conocido entre ellos como Aotake. Haji le muestra a Kakeru la casa, incluyendo la residencia del casero con quien hablarán más tarde. Le enseña el interior y le asigna la habitación donde se quedará, asegurándole que no hay toque de queda en la casa y prestándole unas frazadas, prometiendo conseguir algo más cómodo después. Luego le entrega la llave de la habitación y planea presentarle a los otros huéspedes más tarde. De vuelta en la fiesta de bienvenida, Kakeru reflexiona sobre todo lo que ha sucedido y finalmente comprende la situación. Se queda en shock mientras Haji termina de hablar, dejando a todos perplejos por sus revelaciones. Para corroborar lo dicho, Haji muestra el letrero de la entrada que dice Chikusei y en letras pequeñas, casi borrosas: Club de Atletismo de la Universidad de Kansei, campo de formación. Todos quedan sorprendidos al ver esto. Príncipe incluso bromea diciendo que Haji probablemente escribió el letrero recientemente, pero es imposible ya que se ve muy antiguo. Musa señala que el letrero estaba tan sucio que apenas podía distinguirse. Haji les explica que desde que llegaron, se convirtieron en miembros oficiales del Club de Atletismo de la Universidad de Kansei. Esto provoca que todos a la vez lancen un grito de sorpresa. King intenta librarse diciendo que nunca se inscribió en eso, pero Haji le responde que desde que se mudó ahí, ya comenzó a formar parte. O cómo cree que conseguía desayuno y cena y hasta un cuarto por tan solo 30.000 yenes. Algunos sospechan que es alguna especie de estafa, mientras Yuki reclama a Nico por no saber nada de esto, siendo él el primero en llegar a la casa. Nico se defiende diciendo que el viejo Tasaki nunca le dijo nada. Yuki, estudiante de abogacía, lamenta que su primer juicio tenga que ser el suyo propio. Haji les informa que la solicitud de ingreso al club fue incluida en el contrato de arrendamiento y todos lo firmaron. Kakeru, seriamente, pregunta si el club está registrado en la Sociedad Atlética de Kanto. Haji confirma que sí, añadiendo que su casero, Genichiro Tasaki, figura como el entrenador del club. Nadie puede creer esto, pensando que el casero era solo un viejo decrépito. Haji explica que Tasaki es en realidad un tesoro para la Asociación Atlética de Japón y ha sido reconocido como un gran entrenador en Kansei desde hace mucho tiempo. Este giro inesperado revela la verdadera naturaleza de su residencia y plantea un nuevo panorama para Kakeru y los demás habitantes de la casa, quienes ahora se encuentran involucrados en un club de atletismo universitario sin haberlo planeado. Los gemelos se sorprenden por el conocimiento de Kakeru sobre el deporte y la Sociedad Atlética de Kanto. Príncipe incluso cree que esta sociedad podría ser parte de un manga que ha leído. Kakeru, con el ceño fruncido, expresa que participar en el Hakone Ekiden es completamente imposible. Sin embargo, Haji responde con calma diciendo que eso es algo que nadie puede afirmar con certeza. Más tarde, casi al amanecer de esa misma madrugada, vemos a Kakeru corriendo. En su camino se encuentra con Haji y durante su encuentro nota una cicatriz en la rodilla de este último. Él le dice: hola, corres todos los días, ¿verdad? Yo también mientras paseo a Nira.
Kakeru pregunta si lo hace por salud, pero Haiji revela que solía correr en la preparatoria y que está trabajando para recuperar su forma física. Con confianza, añade que en 6 meses podrá seguirle el ritmo. Kakeru piensa que todo esto es una tontería, pero Haiji con mucha determinación por último dice: lo digo en serio, correré en el Hakone Ekiden, convenceré al resto desde hoy mismo, y eso te incluye. Ex alumno del Sendai Yosei, Kakeru Kurahara. Al escuchar las palabras dichas por Haiji, viendo que éste lo conocía, Kakeru le pregunta que quién era él, pero al ver que ya era la hora de desayunar, Haiji solo le dicen que debían regresar, retirándose junto a Nira y dejando a este joven corredor un poco molesto debido a lo que le dijo. Pasamos a una noche anterior, vemos lo que pasó después de que Kakeru cuestionara el plan de Haiji para ir al Hakone Ekiden. El chico sustenta sus palabras ya dichas, mencionando que hay equipos que entrenan literalmente a diario por años para lograr entrar a esta competición, siendo apenas unos cuantos los que logran el objetivo de poder llegar. Los gemelos le preguntan cómo es que él sabía tanto acerca de todo esto. Sin embargo, Haiji le dice a Kakeru que no se debía preocupar, dando a entender que al fin y al cabo, los sueños se pueden llegar a cumplir si te esforzabas en ellos. En eso, el anfitrión comienza a resaltar las cualidades que cada uno tenía en términos deportivos, como Nico, quien tenía una gran experiencia en atletismo, o Yuki, que llegó a la final de un torneo de kendo, y así siguiendo con cada uno, incluso mencionando que algunos tenían un talento oculto, como Musa, aunque este cree que pensar que él pueda correr rápido solo por su color era algo prejuicioso, pero esta no era la razón, pues a lo que se refería era que la musculatura que tenía era realmente buena, revelando el por qué este solía observarlo tanto, y así, Haiji termina con casi todos hasta llegar con Kakeru. Sin embargo, Príncipe nota que de todos en la sala, él era el único que no había sido nombrado, pensando que se podría librar de esta locura, pero esto resulta ser lo contrario, pues siendo que con él se completarían los 10 integrantes para ir al Hakone. También participaría como miembro del equipo. En ese momento, Kakeru se levanta y dando unos pasos pesados se dirige hacia la puerta del comedor, dejando en claro que no iba a correr con ellos, retirándose. A la mañana siguiente, todos se encuentran desayunando hasta que nuestro joven corredor entra, siendo recibido por Haiji, invitándole a sentarse a comer con ellos. Luego de esto, tanto Musa como Haiji se levantan para hacer sus respectivas actividades. Esto mientras el resto terminaba de desayunar. Una vez este sale del comedor, Yuki les habla a todos, preguntándoles a los demás miembros de la residencia si tenían pensado seguir el plan que Haiji tenía sobre ir al Hakone Ekiden. Todos responden a esto negándose, mencionando que lo que les había dicho era muy repentino, Shindo afirmando que Musa también estaría de parte de ellos en su decisión. Dudo mucho que se rinda. Después de todo, estos son los platos más lujosos que nos ha estado sirviendo durante todo el mes. Príncipe exclama esto, mientras que todos se dan cuenta en ese momento de que negarse el plan del joven anfitrión no sería nada fácil, siguiendo su conversación, mientras que, sin que se den cuenta, eran escuchados por este mismo detrás de la puerta del comedor. Más tarde, Kakeru y los gemelos caminan por el campus de su universidad, fisgoneando algunos de los clubes a los que se podrían unir estos dos hermanos, teniendo el objetivo de entrar a alguno que tenga chicas lindas. A continuación, en este mismo lugar nos encontramos a Príncipe, el cual estaba intentando reclutar nuevos miembros para su club de manga. En eso, repentinamente se aparece alguien el cual él no esperaba toparse. Se trataba de Haiji. Sorprendido, Príncipe le pregunta a este si podría salir de donde estaba, esto porque estaba algo ocupado. Sin embargo, Haiji comienza a comentarle que estaba aquí para hablar con él, esto debido a lo mucho que le costaría empacar sus cosas para poder mudarse. Príncipe se muestra confundido ante lo que Haiji le estaba diciendo. Sin embargo, este continúa diciéndole que si no pertenece al club de atletismo, él ya no podrá quedarse en el Aotake. Lo que quiere decir es que, si este se negaba a participar como miembro del equipo para ir al Hakone, entonces deberá irse del lugar. Príncipe, en un tono desesperado, pregunta si es que acaso lo estaba echando, aunque Haiji niega esto al principio, mencionándole que solo decía que si no corría, entonces ya no podría seguir aquí. Bueno, en realidad sí lo estaba echando. Príncipe estaba entre la espada y la pared, viendo cómo Haiji seguía amenazándolo, advirtiéndole que trasladar sus cosas le costaría una fortuna, y que su única salida sería entrar al equipo, o si no, este sería echado de la residencia. En otra parte, vemos cómo Haiji va hasta distintos lugares donde estaban los demás miembros de la residencia, esto para convencerlos de unirse al equipo mediante ofertas realmente tentativas para ellos, los cuales hacen que comiencen a dudar sobre su decisión de no participar en el Hakone. En el Aotake, Yuki nota que dentro del cuarto de Nico no se siente el olor a cigarro que suele haber. En ese instante, ambos se encuentran dentro de la residencia. Resulta que este había salido a la calle para fumar, o al menos eso es lo que aparentaba, y esa era la razón por la que no se sentía el olor dentro de su habitación. Aunque luego de esto Yuki va hasta la salida del lugar y ve sin querer que dentro de los calzados de Nico había unas zapatillas deportivas, lo cual daba a entender que este podría haber salido a correr en realidad. De vuelta en la Universidad Kansei, Kakeru se encuentra con Haiji. Este le ofrece amablemente entrar al club especial
él sí tenía interés. Esto con la excusa de que pueda experimentar la vida universitaria, recalcando que además dentro de este podría correr, sin que nadie lo criticara. Sin embargo, el chico, luego de tener un recuerdo no tan agradable de su pasado, estando en lo que sería el Sendai Yosei, se niega, dejándole en claro el anfitrión que cuando él quiere correr, lo hace solo, retirándose. Pasando a la Otake, Yuki realmente enojado reclama a Musa el por qué ahora decía que sí iba a participar en el Hakone Ekiden. Resulta que, mientras este último estaba en su trabajo, Haiji fue a visitarlo para que, al igual que a Príncipe, lo termina amenazando a base de indirectas. Esto debido a que él le debía un favor al joven anfitrión. Yuki simplemente no puede creer que esto haya pasado. No solo Kin y Shindo, incluso Haiji había logrado convencer a los gemelos, quienes luego de que el estudiante de abogacía les haga confesar a la fuerza, ellos terminan aceptando que esto lo hicieron porque les habían prometido que serían populares con las chicas si participaban en esta competición. Los chicos se preguntan si el resto de la residencia estará bien, yendo hasta la habitación de Kakeru a preguntarle si es que también había sido persuadido por Haiji, aunque rápidamente notan la ausencia del chico en el lugar, por lo que aún no podrían saber lo que había pasado con este. En eso, todos notan un pequeño grito que venía del baño. Príncipe estaba intentando darse una ducha, pero resulta que la bañera se había estropeado y no estaba calentando el agua, lo cual hizo que a Príncipe casi le diera un ataque al corazón. Debido a este problema, el casero les dice que por ahora deberían ir a los baños públicos, en lo que hacían las reparaciones. En un parque, Kakeru piensa en las palabras que Haiji le dijo cuando estaban en el campus, sintiendo una gran molestia por la insistencia que él tenía respecto a que corra en su equipo. En ese momento, el chico y Nico se encuentran, este último siendo descubierto entrenando luego de salir de un baño usando sus zapatillas deportivas. Luego de esto, ambos caminan juntos mientras conversan. Solo lo hago para cambiar de aires. No me delates con los chicos de la Otake. Nico le dice esto a Kakeru mientras lo acompaña, aunque en ese instante nota que sus palabras tal vez no importaban mucho, pues parecía ser que después de todo, el joven corredor no pensaba regresar a la residencia. Kakeru le pregunta a su superior si de verdad tenía tantas ganas de correr. Sin embargo, este responde negativamente, aclarando que eso sería imposible. Además de tener los pulmones negros, él no tenía madera para ese tipo de cosas. ¿O es que acaso alguna vez vio a algún atleta en tan mala forma como él? En el camino, los dos se terminan encontrando con los demás miembros de la Otake, quienes le avisan que la bañera se había estropeado, así que todos juntos terminan yendo al Tsuru no Yuru, el lugar de los baños públicos, mejor conocido por ellos como el infierno en la tierra. Nuestros protagonistas comienzan a relajarse en el lugar. Sin embargo, parece que la tranquilidad que tenían no duraría mucho, pues en ese momento, alguien que no esperaban ver terminaría llegando, con un rostro de terror. Notan como el demonio llega al infierno. Así es, Haiji hace presencia en el lugar, sorprendiéndose, supuestamente por el problema que tenía el baño de la residencia. Los chicos notan en ese momento que él había planeado todo esto para buscar esta situación a propósito, lo cual se confirma al ver cómo este les comienza a hablar en tono burlón. En eso, vemos como el mismo hombre que habló con Haiji unos días atrás estaba ahí, y le pregunta a este si estos eran los 10 que estaba buscando reunir, a lo que el joven anfitrión responde que sí, aunque Kakeru interrumpe su charla negando esto, mencionando que él no vivía con ellos. Sin embargo, al ver que este seguía estando renuente a aceptar participar en su equipo, Haiji reta a Kakeru a competir. Esto era simple, ver quién duraba más dentro del agua, y el perdedor deberá hacer lo que el ganador diga. Yuki trata de detener al chico para que no lo haga, aunque esto resulta ser inútil, pues Haiji provoca a Kakeru para que este acepte el reto. Si quieres huir, hazlo, no te perseguiré. Al fin y al cabo, eres bastante rápido cuando huyes, ¿no? Al escuchar esto, ambos dan inicio entrando al agua caliente. Luego de 3 minutos los dos parecen no aguantar el calor dentro de la bañera. Sin embargo, ambos se negaban a salir, hasta que uno de ellos no pueda más. Yuki se sorprende por la tenacidad que Haiji tenía al aguantar tanto, lo cual es respondido por Nico, el cual acota que este año era su última oportunidad, pues después de este, él tendrá que graduarse de la universidad. Yuki le pregunta a su superior si es que acaso él también había cambiado su opinión respecto a no participar, aunque este le responde preguntándole si quería que apostaran. Esto por quién de los dos iba a ganar, Haiji o Kakeru. Si Yuki acertaba, Nico haría lo que él decida hacer, lo cual termina aceptando, apostando que Kakeru sería el ganador, lo cual lo sorprende, pues pensaba que iba a ir por lo seguro yendo por Haiji. En eso, vemos como estos dos chicos seguían aguantando dentro del agua, esperando que en algún momento uno de ellos termine saliendo, aunque al final esto no termina siendo así, pues ambos terminan por desmayarse dentro de la bañera siendo atendidos por los demás miembros de la Otake, y terminando su encuentro en un empate. Más tarde, dentro de la residencia, Kakeru despierta en la habitación de Nico, donde este le dice que el encuentro que tuvieron fue realmente vergonzoso, pero rápidamente cambia de tema. Nico le menciona al chico que Haiji lleva esperando mucho tiempo reunir a 10 miembros para participar en el Hakone, pensando al principio que esto sería solo una locura, pero luego de haberlo estado observando por 4 años esperando, se dio cuenta que cuando él hace una cosa, no paraba hasta lograrlo. Kakeru pregunta si había alguna forma de hacer que se rinda. Sin embargo, Nico solo responde que si quería intentarlo, que lo hiciera, mencionando que
al fin y al cabo esto le podría facilitar más las cosas a él. En ese momento, se escucha un grito que venía de la habitación de Príncipe. Resulta que Haji le había dado un tiempo límite para que pudiera empacar sus cosas, y creía que lo mejor sería ayudarlo a empacar temprano para que no tuviera problemas, lo cual hace que Príncipe exclame por ayuda debido a la llegada del demonio. Al día siguiente, vemos como todos los residentes de la Otake, siendo obligados por Haji, se despiertan temprano para comenzar a entrenar, tal y como se les fue dicho. Haji les menciona que al ser este el primer día, iban a correr hasta el río Tamagawa, esto para poder conocer el nivel que tenían, y así planificar las futuras prácticas que tendrían. Todos en el lugar se muestran disgustados por las palabras del joven anfitrión, por lo que manteniéndose firmes, aclaran que eso de futuras prácticas no iba a volver a pasar si era lo que pensaba. Estado incluido en esto Kakeru, el cual menciona que solo por el día de hoy participaría en lo que Haji pensaba hacer. Sin embargo, este último no le toma importancia a esto y solo les dice que comenzaran, afirmando que no hay nada mejor que comer una buena comida después de correr. Pero antes de que siquiera comenzaran, Príncipe le pide a Haji que espere un momento, preguntándole si de verdad irían a ese Tamagawa, el cual estaba a 5 kilómetros de donde estaban, respondiendo este que sí, sorprendiéndose del conocimiento que tenía Príncipe sobre geografía. Sin embargo, este desesperado lo vuelve a detener, preguntándole si acaso pensaba que ellos hicieran ese recorrido tan extenso de ida y vuelta tan temprano, pues teniendo en cuenta esto, entonces deberían correr exactamente 10 kilómetros. Haji vuelve a responder con un sí a esto, recomendándole que mejor guarde esa energía que tenía para gritar y lo usara en lograr terminar este recorrido sin problemas. Viendo que estaba perdiendo tiempo esperando a que iniciaran, Kakeru decide salir primero, adelantándose a los demás, quienes inician el recorrido luego de que Haji les dijera que por ahora fueran a su propio ritmo para que no se les dificulte. Príncipe les pregunta a todos dónde había quedado su dignidad, esto viendo cómo ellos obedecían sin oponerse a las órdenes que Haji les daba. Sin embargo, el joven anfitrión rápidamente lo obliga a él también a comenzar, amenazándolo usando unas cajas de mudanza que usaría para echarlo si no lo hacía. Luego de un largo camino, algunos de los miembros de la Otake terminan llegando hasta el punto de encuentro, habiendo sido los gemelos en llegar primeros al lugar, mientras que los demás a duras penas estaban aguantando todo el recorrido que estaban realizando. En especial Príncipe, quien era el que más sufría al no estar acostumbrado a alguna actividad física. Después de un rato, todo el equipo termina llegando al río Tamagawa, exhaustos. Incluso algunos comienzan a delirar. Ellos son avisados por Haji que ya era hora de regresar, pues el desayuno les estaba esperando en casa. En ese momento, Kakeru llega al lugar luego de dar un recorrido extra por los alrededores. Esto para mantener el cuerpo caliente para el regreso, sorprendiendo a todos por la resistencia que tenía. Este se dirige hacia Haji, preguntándole si ahora comprendía lo estúpida que era su idea, advirtiéndole que estos 5 kilómetros que corrieron no eran nada comparados a los más de 20 que tenía el Hakone Ekiden, sin mencionar que también correrían contra atletas bien preparados para esta competición, aclarando que ni en 10 años podrían lograr algo así. Sin embargo, estas palabras no terminan por afectar a Haji, mencionando que no haría falta 10 años para que entrenaran. Después de todo, lo que ellos tendrían que entrenar serían 10 meses, pues la carrera iniciaría luego de ese tiempo. De vuelta en el Otake, nuestros protagonistas desayunan mientras el joven anfitrión les da más detalles sobre cómo sería el sistema del Hakone Ekiden, para poder dimensionarlo de mejor modo. La meta que tendrán a partir de ahora será poder correr 1 kilómetro cada 3 minutos, teniendo que adaptarse para poder llegar a la meta antes que el resto de universidades que participarían en esta. Musa cree que esa velocidad era casi inhumana, aunque Yoji bromea diciendo que tal vez para él no sería ningún problema, pues de seguro debe haber mucha gente en su tierra con esa velocidad, lo cual hace que se enfade un poco por su comentario. Es cierto que no es una velocidad fácil de alcanzar, pero debes imponerte una meta así para alcanzarla. Esto es dicho por Haji mientras agrega que si querían hacer la diferencia y enfocarse en el Hakone, debían entrenar como se debe. En eso, Kakeru entra en escena, preguntándole en qué se basaba para decir eso. Sin embargo, Haji solo le pregunta a este si quería desayunar, pero él solo responde que no quiere deberle nada, y se retira mostrando una mirada seria. A la mañana siguiente, en el segundo día de entrenamiento, Haji nota la ausencia de algunos de los muchachos. Shindo cree al principio que seguro huyeron, pero nuestro joven anfitrión piensa que tal vez sigan dormidos, y decide ir a despertarlos. Sin embargo, Nico avisa que Yuki nunca regresó al ataque el día anterior, mencionando que se había ido de fiesta toda la noche. Haji les pide a los demás esperarle un poco mientras lo solucionaba, pero Kakeru hace caso omiso a esto, y nuevamente se adelanta, empezando el recorrido antes que todos. Kakeru logra llegar al río Tamagawa, y a la vez que él, una misteriosa chica que llega también hasta donde estaba, siendo observada por este. En eso, la chica baja la colina hasta el joven corredor, y una vez ahí le pregunta si él pertenecía a la Universidad de Kansei, y si por casualidad conocía a Haji Kiyose, del club de atletismo. Luego de un rato todos los miembros del equipo terminan llegando al punto de encuentro, sorprendiéndose por la estudiante de preparatoria que los estaba acompañando. En eso, Haji llega con Príncipe, y charla un poco
poco con esta chica, mientras que los demás se preguntan de quién se trataba. En ese instante, Musa logra reconocerla, mencionando que se trataba de la hija de un verdulero del distrito comercial, quien se pregunta si es que acaso esos dos estaban saliendo. Sin embargo, todos creen que tal vez no sea así, pues ella era demasiado joven para salir con un universitario de último año. Antes de que pudieran continuar, esta misma chica se les acerca dándoles ánimos para que sigan adelante con el entrenamiento, los cuales los motiva a todos. Bueno, casi todos. Cambiando de escenario, vemos a Yuki en una fiesta tratando de ligar con un par de chicas. Sin embargo, parece que sus planes cambiarían en ese instante, pues Haji se aparece en el lugar interrumpiéndolo. Fuera del local, Yuki lo confronta preguntándole si acaso había perdido la cabeza. Sin embargo, a él parece importarle poco o nada su opinión, lo cual provoca que este se enfade mucho más. Yuki aclara que no tiene ni motivos ni las ganas para correr o hacer algún tipo de relación con ellos. Lo único que quería hacer es disfrutar el año de libertad que se ganó con arduo esfuerzo. Era inútil que siguiera insistiendo para que lo hiciera. Puede que tú no, pero yo sí tengo un motivo. No puedo correr en el Hakone sin tener 10 miembros en el equipo. Haji exclama esto, pero Yuki le dice que él no existía para cumplir sus caprichos. Al escuchar esto, el joven anfitrión le dice que tal vez tenga razón en lo que dice, lo cual le da un rayo de esperanza al estudiante de abogacía. Sin embargo, esta se va cuando este le dice que a partir de ahora él lo acompañaría en sus salidas. Esto para que sea justo que se acompañen mutuamente. En el tercer día, a regañadientes Yuki sale a correr con los demás, conociendo a la estudiante de preparatoria, quien es presentada por Haji como Hanako Katsuta, o Hana para los amigos, la cual los ayudará de vez en cuando. En eso, el ambiente del lugar parece tener un pequeño cambio, sintiéndose más motivados, pues se ve que luego de la inclusión de Hana, casi todos se muestran con más energía para poder correr, lo cual hace que Haji se alegre por esto, y por verlos a todos al fin reunidos. Antes de que Kakeru vuelva a adelantarse, este le pide ayuda para medir el tiempo junto a Hana. Al ver que no le quedaba otra opción que aceptar, decide hacerlo. El joven anfitrión menciona que el día de hoy le mediría el tiempo mientras corrían, esto para planificar las prácticas que tendrían cada uno en el futuro, por lo que Hana se encargaría de cubrir cada aspecto que vayan mostrando a medida que van avanzando. Ya estando todos reunidos, Yuki les pregunta si acaso esa chica era la novia de Haji, aunque ellos aún no lo tenían muy claro realmente. Esto hace que Yuki se enfade mucho más con el joven anfitrión, considerando inaceptable que no solo les obligue a correr, sino que también traiga una chica para presumirles en sus caras. Luego de que Hana se despidiera de todos para ir a su escuela, Haji les pregunta si aún siguen pensando que les había mentido. Los demás se muestran confundidos ante lo que decía, pero él le responde que se refería a las chicas. Este menciona que apenas llevan unos cuantos días, pero si se siguen esforzando, está seguro que seguirán atrayendo muchas más en el futuro, tal y como había dicho. En ese momento, los gemelos caen rápidamente ante sus palabras, apareciendo frente a Haji para pedirle perdón por haber desconfiado de él, asegurando que por ahora trabajaría duro para ganar mucha más popularidad y puedan atraer más. Haji se alegra al escuchar esto, tentando mucho más a estos dos hermanos, diciendo que mucho más allá del camino hay una cantidad incontable de chicas, lo cual hace que tanto Yoji como Yota terminen conmovidos por todo esto, agradeciéndole al joven anfitrión mientras que los demás ven cómo ellos caen directo a la trampa de este. Haji les dice que a partir de ahora deben apuntar a la cima, porque quién sabe, si llegan a ganar les podría ir realmente fenomenal, gritando a toda voz que los montes de Hakone eran los más empinados, frase la cual parecía más un eslogan mientras más lo decían. Al parecer toda esta motivación parece llegarle también a Shindo, quien le dice a Musa que tal vez seguiría un tiempo más corriendo junto a ellos. En eso, Nico le pregunta a Kakeru qué es lo que haría ahora, esto puesto que le había mencionado que quería que Haji se rindiera, o acaso pensaba en unirse también. Sin embargo, Kakeru menciona que jamás lo haría, dudando en que de verdad pueda creer lo que estaba diciendo, sustentándose en príncipe, el cual ni siquiera es capaz de terminar el recorrido. Nico piensa que tal vez tenga razón, pero también se pregunta cómo es que Haji pueda tener tanta confianza en que lo lograría. Luego de todo esto, el joven anfitrión le dice a todo el equipo que ahora irían a desayunar, esto mientras un corredor misterioso se le queda viendo a Kakeru, reconociéndolo de algún lugar. Más tarde, Haji se encuentra comprando en el Yaokatsu, la tienda de la familia de Hana, donde este le agradece a la chica por haber ido en la mañana, pues él cree que un atleta mejora su desempeño cuando hay público cerca, y por lo que vio, estaba funcionando. Ella responde que se divirtió mucho ayudando, deseándole mucha suerte a Haji para que pueda lograr su sueño de entrar al Hakone. En ese momento, el padre de Hana le dice a su hija que estaba seguro de que lo iba a lograr. Después de todo, luego de 4 años, ahora tiene un equipo con buenos miembros para poder participar, resaltando de entre todos a Kakeru, el cual dejó atrás a Hana mientras que ella iba en una bicicleta. La chica le pregunta a Haji si nuestro joven corredor era famoso, aunque este afirma no tener idea, para posteriormente agradecer tanto al padre como a la hija por apoyarlos en su meta de llegar a la cima. A continuación, pasamos con los residentes de la Otake, quienes estaban en los baños públicos duchándose mientras hablaban de la carrera de eliminatorias para entrar al Hakone Ekiden, siendo esta necesaria, ya que de las 20 universidades de Japón que estarían, 10 ya estaban clasificadas para ir desde el año pasado, lo que significa que el resto se decidiría en las clasificatorias, por lo que esta podría ser considerada como el primer gran paso que darían para poder llegar, aunque
aunque Príncipe les recuerda que aún no sabían si lo iban a hacer o no. En la salida del Tsurunoyu, nuestros protagonistas siguen hablando más sobre el tema de las eliminatorias, entendiendo que 50 universidades participarían en estas, por lo que se debían dar todo lo posible en entrar en el 20% para así poder lograrlo. Sin embargo, Kakeru en un tono serio les habla a todos, diciéndole que esto no sería tan sencillo como lo ven. Si pensaban que esto sería solo practicar para las eliminatorias, pues no iba a ser así. Incluso para esto, lo que antes necesitan cada uno es tener un récord oficial primero, teniendo que ser conseguido en una carrera donde deben hacer 5 kilómetros en menos de 16 minutos y medio, o 10 kilómetros en menos de 30 minutos. Todo el equipo debía tener estos récords para las eliminatorias, ya que si no lograban hacerlo, nunca podrían ir al Hakone Ekiden. Es impensable que un aficionado no pueda correr 10 kilómetros. ¿No entienden lo insensato que es eso? Kakeru les dice esto para finalizar diciendo que si lo entendían, entonces deberían dejar de esforzarse en vano. Sin embargo, los gemelos le preguntan a este chico cuál era realmente su problema con ellos. Al fin y al cabo, él era rápido, y ellos son los únicos que tendrían que esforzarse para poder llegar. ¿Qué es lo que le molestaba? ¿Por qué no solo corría con ellos y ya? Sin embargo, Kakeru solo responde diciendo que a él no se le daba bien trabajar con otros. A la mañana siguiente, Haji les pregunta a todos por el joven corredor, esto por estar ausente en la reunión temprano, aunque los demás le mencionan que él se había ido mucho antes, preguntándose si acaso estaría enojado por lo que había pasado en la noche anterior. Pasando con Kakeru, ya estaba en el río Tamagawa mientras entrenaba. Se pone a pensar en las palabras que le dijeron los gemelos en los baños públicos, mostrándose un poco afectado por estas mismas. En ese momento, el misterioso corredor que se le quedó observando va hasta donde estaba Kakeru, hablándole como si lo conociera desde hace mucho. Se queda realmente sorprendido al verlo, mientras que el misterioso corredor le dice lo siguiente: lo suponía, ha pasado mucho tiempo. Kakeru. Hace mucho tiempo, en el encuentro de atletismo de la preparatoria Miyagi, nos encontramos a un joven Kakeru Kurahara, corriendo en la final de los 5 kilómetros masculinos, estando de parte de la preparatoria Sendai Yosei. Oye, ¿qué tal va tu estómago? Esta pregunta es hecha por uno de sus compañeros, el cual también estaba participando en la carrera. Kakeru responde que más o menos, a lo que su compañero le dice que si pensaba que él se contendría, no iba a ser así. La carrera da inicio. Vemos cómo el joven corredor logra rebasar fácilmente a los demás competidores, siendo alentado por su entrenador para luego hacerse con la victoria. Finalizando esta competición, los compañeros de Kakeru del Sendai Yosei son regañados fuertemente por su entrenador. Esto mientras el chico observa con una mirada decaída a pesar de haber ganado. Y luego de que este entrenador mandara a sus otros alumnos correr 10 kilómetros como castigo, vemos como Kakeru solo recibe elogios por parte de mandándola a descansar como recompensa. El chico ve esto como algo injusto, pero solo se puede quedar callado. Esto mientras ve rostros enojados de sus compañeros mirándolo, mientras se alejaban dejándolo atrás. Volviendo al presente, vemos como el misterioso corredor, quien resulta ser el ex compañero de Kakeru, habla con él. Le dice que estaba sorprendido de que el chico siguiera corriendo, mencionando que ayer lo vio mientras hacían el mismo recorrido. Este pelirrojo resulta llamarse Sakaki, el cual le pregunta a Kakeru por los chicos con los que corría el día anterior, aunque el joven corredor solo responde que no era asunto suyo. Sin embargo, esta respuesta no deja satisfecho a Sakaki, el cual dice de todas formas no importarle, aunque con una mirada seria se dirige hacia el chico felicitándolo, mencionando que se alegraba de que por fin hubiera hecho amigos. Unas horas más tarde, en la Universidad de Kansei, luego del repentino encuentro con su ex compañero, Kakeru se muestra algo distraído, siendo afectado por varios recuerdos cuando se la pasaba apostando y no tenía mucho dinero para comprar comida, hasta esa vez cuando tuvo que llegar al punto de robar para conseguir al menos un trozo de pan, de lo cual comienza a sentir remordimiento por hacerlo en un principio. Toda esta distracción es notada por Príncipe, quien se encuentra con este chico mientras caminaba en el campus con los miembros del club de manga, preguntándole si le ocurría algo. Más tarde, Kakeru junto a Príncipe y el resto de sus compañeros van hasta el comedor de la universidad para almorzar. En eso, los miembros del club de manga se la pasan hablando, mientras que Kakeru ve cómo estos se toman muy en serio todo sobre el tema de su club. Príncipe le pregunta a qué tal le parecía la pasión que le metían a su club, tratando de convencerlo de unírseles, puesto que para ellos muchas cosas valiosas lo han aprendido leyendo manga. Sin embargo, Kakeru se niega a esta propuesta, ya que en primer lugar menciona que él no suele leer manga. En eso, varios deportistas se acercan hasta donde estaban estos chicos para echarlos de su mesa, y estos, sin tener más opción, deciden retirarse a regañadientes cediéndoles el lugar. En ese instante, Yuki y Musa ven a Kakeru al lado de estos chicos, pensando que tal vez se había unido a ellos en su club. Sin embargo, cambian de tema rápidamente. En eso, Yuki le pregunta a Musa si Shindo de verdad había decidido seguir entrenando con Haiji, a lo que el extranjero responde que sí, aunque esto no parecía ser lo que más le preocupaba a Musa, pues menciona que a escondidas escuchó como Haiji y Shindo hablaban de dinero, lo cual hace que se preocupe por lo que podría pasar si le llegaban a
solicitar dinero para el club, además de los arduos entrenamientos de que debe hacer. Yuki piensa que la situación se estaba volviendo cada vez más fastidiosa, y Musa le recuerda que si Haji logra convencer a la mayoría de continuar, esto podría empeorar. Una vez Príncipe se despide de Kakeru, este siente una perturbación en su mente, recordando la conversación que tuvo con Sakaki en la mañana, poniéndose tan nervioso que por instinto comienza a correr a una gran velocidad, escuchando voces a su alrededor y sintiendo la respiración cada vez más pesada a medida que iban acelerando, hasta que un punto, sin que se dé cuenta, termina cruzándose con Hana, casi chocándose con ella mientras corría, en un parque cercano. Kakeru se disculpa con la chica por casi causarle un accidente. Sin embargo, mientras se limpiaba un pequeño rasguño que tuvo al retroceder, Hana le dice que no se preocupara, ya que hubiera sido peor si al que le pasaba algo fuera él, mencionando que Kakeru era un atleta muy valioso para Haji. Esto porque una vez el joven anfitrión logró encontrarlo, obtuvo un rayo de esperanza, pues a palabras de este mismo, tanto Kakeru como los demás no son hombres ordinarios, esto ya que según él estaban destinados a la grandeza, lo cual hizo que el joven anfitrión no dejara de mostrar sus ganas de querer correr todos juntos, aunque Hana resalta que lo único que podía llegar a comprender es que Kakeru tenía una gran velocidad. Sin embargo, con un rostro desanimado, este chico menciona que después de todo, eso es todo lo que podía hacer, solo sabía correr. A continuación, la voz de Haji se escucha en el lugar, llamando a Kakeru para que vayan juntos a la Otake. Durante el camino, el joven anfitrión nota a Kakeru muy decaído y le propone correr junto a Nira hasta la residencia. Se trataba de una carrera para ver quién llegaba primero. Haji se prepara para ir, pero en ese instante es detenido por el joven corredor, quien le pregunta por qué insistía tanto en que corriera, por qué simplemente no lo hacía solo, diciendo que al fin y al cabo, de eso se trataba correr, y si lo comprendía debía dejarlo tranquilo. Kakeru, por muy solo que corras, nunca estarás solo, siempre corres con alguien más. El joven no comprende muy bien esas palabras, pero Haji solo lo deja pensando mientras que se va corriendo con Nira hasta la residencia. A la mañana siguiente, vemos a Musa charlando con Shindo. Este le pregunta al estudiante de comercio por las nuevas zapatillas que había conseguido, este respondiendo que correr con calzado más especializado es mucho más cómodo. Fuera de la Otake, todos comienzan a prepararse para poder correr hasta el río Tamagawa. Sin embargo, Haji les menciona que para esta ocasión, Hana los estaría esperando a todos en el punto de encuentro, esto para poder medir el tiempo de cada uno, por lo que todos deberían terminar el encuentro de una u otra forma, empezando todos al mismo tiempo. Siendo el caso que no llegaran a este lugar rápido, dejarían a la pobre chica en el río. A 30 segundos de iniciar la carrera, Shindo habla con los gemelos sobre el calzado que llevaban, recomendándoles comprarse nuevas zapatillas para poder correr mejor, diciéndoles que los llevaría a un local especial donde podrían comprarlas, lo cual hace que estos se emocionen. Esto mientras Musa y Yuki observan cómo estos serán nuevamente convencidos indirectamente de continuar corriendo. Todos inician el recorrido, yendo como siempre a su propio ritmo, tal y como se les fue dicho. Mientras tanto, Haji se la pasa acompañando a Príncipe, motivándolo para que no pierda la esperanza y continúe, mencionándole una frase de uno de sus mangas, lo cual hace que este siga sin parar al lado del joven anfitrión. Nos dirigimos al río Tamagawa. Ahí vemos como Kakeru es el primero en llegar, siendo recibido por Hana, la cual menciona que el tiempo que obtuvo fue de 14 minutos con 53 segundos, una cifra impresionante. Sin embargo, en ese instante también hace acto de presencia Sakaki, el cual comienza a molestar al joven corredor sobre su tiempo al correr. La chica pregunta quién era el pelirrojo, a lo que este responde que se llamaba Kosuke Sakaki, del primer año de la Universidad Deportiva de Tokio. Este pregunta si Hana era la manager de su ex compañero, pero Kakeru le dice que ella se encargaba de medirles el tiempo. Esto sorprende a Sakaki, aunque se pregunta de quiénes estaba hablando, o es que acaso lo que estaba diciendo era que tenía que bajar su nivel al correr con gente de un nivel tan bajo. En ese momento, Sakaki revela que había hablado con sus ex compañeros del Sendai, los cuales le dijeron que Kakeru ahora estaba en la Universidad de Kansei, aunque aún quedaba la duda si acaso este tenía realmente un equipo, o es que acaso esto es algún trote divertido o algo así. Sin embargo, las palabras de este hacen que el joven corredor le grite, pidiéndole que se vaya, aunque este solo responde diciendo, ¿qué? ¿Piensas golpearme? Pero todo este tenso momento es interrumpido cuando los demás miembros de la Otake al fin llegan hasta el río. Luego de un rato, nuestros protagonistas conversan sobre cómo había mejorado su tiempo, todo esto siendo observado por Sakaki, lo cual hace que todos se pregunten de quién se trataba. Sin embargo, en ese momento, resuena una voz en el aire. Vamos, príncipe, tus amigos te esperan, los héroes de la Otake, todos esperan el regreso de su heroico príncipe. Haji sigue motivando a Príncipe para que pudiera llegar al final, este dando su último aliento para poder llegar al fin a la meta, y así, de una forma realmente épica, Príncipe logra llegar al río, teniendo un tiempo de 34 minutos con 59 segundos y 28 centésimas de segundo, pudiendo así romper la barrera de los 35 minutos, siendo felicitado alegremente por Haji. Sin embargo, Sakaki comienza a burlarse de esto en ese instante, preguntando si acaso se trataba de algún tipo de broma, siguiendo con sus provocaciones hacia Kakeru. Haji pregunta por el ex compañero del prota, y este le responde disculpándose con el joven anfitrión, confundiéndolo
solo con el entrenador, aunque este se niega en ese instante. Sakaki menciona que era un conocido de Kakeru, diciendo que en el pasado este lo había ayudado mucho durante la preparatoria. Haji le pregunta si estaba en alguna universidad, a lo que el pelirrojo responde diciendo que estaba en la U Deportiva de Tokio. Haji se sorprende de esto, pues menciona que en ese caso se iban a ver en el encuentro de atletismo de su universidad al fin de mes, asegurando que todos estarían ahí. Sakaki se muestra confundido hacia esto. ¿Por qué ellos participarían en el encuentro de su universidad? Haji continúa mencionando que después de todo, ellos necesitaban récords oficiales y querían participar. En ese momento, todos tratan de detener al joven anfitrión para que no lo haga, para que no dijera lo que realmente pensaba hacer. Sin embargo, al final este termina diciéndolo, afirmando que él se refería nada más y nada menos que al Hakone Ekiden, específicamente a las eliminatorias para poder clasificar de esta competición, y es por eso que todos ellos irán al encuentro de su universidad, la selección para el Hakone de la Universidad de Kansei. Sakaki se dirige a Kakeru, preguntándole si acaso esto era cierto. ¿De verdad estaba pensando burlarse del atletismo? Ordenándole responder. Rápidamente los gemelos se ponen delante de Hana por si la situación se ponía violenta, mientras que Sakaki seguía pidiéndole al joven corredor que dijera algo, que acaso no se avergonzaba de correr con gente de su nivel, esto refiriéndose a los residentes de la Otake. Sin embargo, Kakeru solo se queda callado, sin poder formular alguna palabra. Por eso lo odio. Todo es cuestión de nivel, de ganar o perder. Etiquetan todo por niveles. En ese instante, Príncipe se levanta del suelo realmente enojado, mientras afirma que si bien él odia correr, lo que más detesta en el mundo es la gente que critica a los demás por lo que hacen. Si bien Príncipe aún no tenía claro si ellos eran amigos o no, lo que le daba gusto a él era que ellos reconocieran su existencia, sus ideas y más que nada, su valía. Esto ya que en este grupo no importaba qué tan alto o bajo fuera tu nivel, lo único que importaba en este equipo es quiénes eran en realidad. Luego de estas palabras, Príncipe se queda sin aliento y vuelve a desmayarse, pero esto hace que Haji se conmueva por lo que dijo, o bueno, más o menos, asegurándole a Sakaki que Kakeru sería mucho más veloz de lo que él alguna vez haya recordado en el pasado. Al escuchar esto, el pelirrojo se retira, pero antes de que pudiera alejarse más, es detenido por Kakeru para decirle algo más para finalizar. Volveremos a vernos. Luego de esto, Sakaki se va definitivamente, mientras que los demás miembros de la Otake le preguntan a Kakeru si lo que hizo era acaso una declaración de guerra o algo así, sintiéndose felices por la provocación del chico, y también porque ahora tenían una meta fija, asegurándose de que lo iban a lograr a como dé lugar. Príncipe tiene razón, tú eres tú, por eso haz lo que quieras, y yo haré lo mismo, es por eso que pienso correr contigo, y con el resto de los chicos. Haji exclama esto, mientras que deja a Kakeru helado luego de pronunciar estas palabras. Al terminar de decir esto, el joven anfitrión llama a todos para poder regresar a desayunar a la Otake, esto porque la comida los estaba esperando ahí. En ese momento, Kakeru tiene un sentimiento extraño al ver a sus compañeros ir todos juntos, como un equipo, dando un paso para así ir con ellos de una vez. Aquí te dejo la siguiente parte, si es que eres de un futuro no muy lejano. Sería de mucha ayuda si te suscribes y activas la campanita. Muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.